Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana. Gracias por estar aquí presentes, los que están aquí personalmente, y también aquellos que nos están viendo a través de Zoom, y también aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza cuando lo suba a YouTube. Hoy estamos viendo el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, y estamos viendo los versículos 14 al 29. Y como tema de hoy es todo es posible. Y la lección de hoy es la lección acerca de la fe. Es la lección de el poder de la fe en Jesucristo. Y la vida cristiana es una vida de fe, ¿no es cierto? Como yo les decía, en 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que por fe andamos y no por vista. Y el apóstol declaró a los de Gálatas también, en Gálatas, cuando él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O como Hebreos 11:6 nos recuerda que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe demuestra nuestra total dependencia, demuestra el hecho de nosotros creer y poner nuestra total confianza y dependencia en las promesas de Dios. Y el hecho de hacer eso demuestra que nosotros estamos creyendo en Él y entonces sabiendo y realmente estando de acuerdo de que Él es un Dios que es fiel, un Dios que es bondadoso, un Dios que es bueno, un Dios que no miente, ¿no es cierto? Porque sabemos y conocemos que Dios es un Dios de sus promesas. ¿Por qué? Porque sus promesas son el reflejo de su naturaleza, de sus atributos. Cuando Dios habla, no son meras palabras, sino que es el reflejo, o sea, de quién es Él, ¿no es cierto? Entonces, cuando dudamos de sus promesas, de su palabra, estamos dudando de quién es Él, ¿no es cierto? El Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de las promesas, el Dios que no miente, el Dios que es fiel y su fidelidad es para siempre, nos dice la palabra. Así que es importante y es parte, ¿no es cierto? Es una cualidad del cristiano de caminar por fe. Y es algo importantísimo porque, como vamos a ver también, como le pasó a los discípulos, nuestra fe no es perfecta. Nuestra fe no es perfecta, pero es suficiente. Y nuestra fe va progresando, nuestra fe en el sentido del crecer en la gracia, el crecer en el conocimiento del Señor, va creciendo. Entonces, como vemos en los discípulos, ellos aún tenían una fe débil, tenían una fe en la cual Jesús los tiene que reprender y los exhorta, ¿no es cierto?, de que ellos eran hombres de poca fe. En otras ocasiones, Él los refiere de esa manera. Y nosotros no lo vemos a ello, pero es una lección también para nosotros, porque nosotros también batallamos con los mismos problemas de incredulidad, de duda, ¿no es cierto?, de temores, especialmente cuando pasamos a través de dificultades y situaciones difíciles de la vida. Pero entonces, esta es una lección de fe. Ahora bien, es importante también que nosotros veamos que en esta lección de Marcos 9, lo que estamos viendo aquí es, en Marcos 9, hola, Dios les bendiga. Lo que en Marcos 9 estamos viendo también, y también Marcos 10, lo que estamos viendo es que hay varias lecciones que acá Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos. Si tienen sus Biblias, estamos en Marcos 9, versículos 14 al 29, viendo hoy. Ahora bien, y ustedes van a notar que de aquí en adelante Jesús, él está enfocado primordialmente en enseñarle a sus discípulos, a sus más cercanos, ¿no es cierto?, a este grupo de 12, en el cual ellos después iban a continuar con el ministerio de Jesús, después de su muerte y resurrección y ascensión. Y vemos que su enfoque es de enseñarles a ellos lecciones, ¿no es cierto?, que van a transformar sus vidas. Y en esta ocasión tenemos la lección de la fe, ¿no es cierto?, el hecho de creer, de confiar, de que todo es posible para aquel que cree. Pero también tenemos varias lecciones, que después lo vamos a ir viendo a medida que progresamos en los capítulos 10, terminando el capítulo 9 y en el capítulo 10. Tenemos la lección, por ejemplo, y esto tan solo tan solo para mencionárselos, tenemos que después de esta lección de fe que él enseña acá en Marcos 9, de 14 a 29, tenemos la lección acerca de la humildad, por ejemplo, en Marcos 9, 33.
cuando ellos están discutiendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Ahí el Señor le está enseñando una lección de humildad. También tenemos la lección sobre el agravio, cuando ellos están ahí en Marcos 9:38, que están impidiendo, ¿no es cierto?, a otros que no eran del grupo, ¿no es cierto?, que estaban también anunciando el reino de Dios, y Jesús les dice que no se lo impidan. Eso está en Marcos 38. También hay otra lección acerca de la gravedad del pecado, que está en Marcos 9:42. ¿No es cierto? Cuando Jesús está hablando de que cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos, creen en mí, mejor que le hubiera atado el cuello una piedra de molino. Y después habla acerca de que si tu mano es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Claro, acá se está hablando con una cierta expresión o literal en lo que es la literatura, con una cierta exageración, ¿no es cierto? Pero es para darnos un mensaje de gravedad, ¿no es cierto? La gravedad que tiene el pecado, ¿no es cierto? Entonces, es en ese sentido que Jesús habla de esa manera. También tenemos otras lecciones más que después Jesús enseña en Marcos 10, por ejemplo, acerca de la lección del matrimonio, el divorcio, o después más adelante acerca de la lección del lugar de los niños en el reino, que está en Marcos 10:13. Y más adelante después acerca la lección sobre las riquezas terrenales, y que tengan cuidado de poner su confianza en las riquezas terrenales, que eso está después en Marcos 10:23, y etcétera, etcétera. O sea que hay varias lecciones que Jesús comienza a enseñarles a sus discípulos de aquí en adelante. Y es importante porque esas lecciones que Jesús le está enseñando a sus discípulos aplican a nuestras vidas también. ¿Okay? Entonces vemos la importancia que eso tiene. Muy bien. ¿Por qué no vamos ahora a la lección? Primer punto que vamos a ver es la posesión demoníaca de este muchacho que nos menciona acá en el pasaje de Marcos 9. Ahí tenemos el pasaje en los versículos 14 al 18, están en sus notas, este primer pasaje, esta porción del pasaje que vamos a ver. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora, acuérdense que antes ¿qué es lo que ocurrió antes de este pasaje que vamos a leer acerca del milagro acá que Jesús fue la transfiguración? Habían subido a este monte de la transfiguración, fue ahí donde vieron la gloria de Jesús, ¿no es cierto?, transformada, y después de esa transformación habían regresado desde el monte, habían descendido nuevamente al valle, donde se encuentran con esta situación de este joven endemoniado. Como yo decía, en esta ocasión se encuentran cerca de Filipos, de Cesarea de Filipos, que es una región bien al norte de Galilea, y es ahí donde se encontraban precisamente. Y ya desde aquí en adelante Jesús empieza a dirigirse hacia el sur, o sea, están en el norte, ya están encarándose hacia Jerusalén, pues yo les decía que ya estamos a 6-7 meses de la cruz. Pero bueno, entonces ahí Jesús, cuando desciende del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, se encuentran con esta multitud y hay una discusión acá, hay una disputa que dice ahí que estén teniendo. ¿Y quién están disputando? ¿Quién están ahí discutiendo? ¿No es cierto? Están los escribas, que siempre estaban presentes, estos escribas. Estos escribas eran los teólogos del tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Estos eran los que conocían la ley, estos eran los que enseñaban, ¿no es cierto?, la palabra, el Antiguo Testamento. Entonces vemos que ellos estaban discutiendo con los discípulos, y como siempre lo hacían, ¿no es cierto?, y en una manera para descreditar a Jesús. Siempre fue con el propósito de descreditar el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían ya rechazado como el Mesías, lo habían rechazado como el Rey venidero, aunque Jesús había mostrado tantos milagros y la enseñanza misma que apuntaban, ¿no es cierto?, a las promesas de que eso es lo que iba a ser el Mesías, el Rey venidero. Vemos que ya lo habían rechazado. Entonces, este es el grupo que se encuentra aquí junto con las multitudes. Sigo leyendo. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró
y corrieron a él y le saludaron. O sea que las multitudes, estas mismas multitudes que estaban siempre agolpándose para ver los milagros, yo siempre les digo que las multitudes que seguían a Jesús no iguala o no es igual a personas que creían en Jesús. Como hoy en día hay mucha gente que se agolpa, vienen a las iglesias, no significa que creen en Jesús, ¿no es cierto? En este caso de estas multitudes seguían a Jesús por los milagros, seguían a Jesús porque eran curiosas, o porque Jesús les iba a dar algún tipo de beneficio hacia ellos, pero no realmente porque ellos habían puesto su fe en reconocer, número uno, que son pecadores y que necesitan venir al arrepentimiento y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de ellos. Bueno, y así vemos que estas multitudes se asombraban, era como que venía una persona muy famosa, ¿no es cierto? Y ahí viene la gente agolpándose, ¿no es cierto? Para, no realmente el autógrafo, buen punto, o sea, es como ese es el ejemplo acá, porque esa palabra se asombró, o sea, la multitud que se asombró y corrieron, nuevamente, no lo confundamos que estaban corriendo hacia el Salvador, ¿no es cierto? Como si, ahí viene Jesús, el Salvador, y no era en ese sentido. Era motivación egoísta, motivación de beneficio propio, ¿no es cierto? De a ver ¿qué nos va a mostrar ahora Jesús, ¿cierto? ¿Qué otro milagro va a hacer ahora Jesús para que nosotros seamos entretenidos o haber beneficiados, ¿no es cierto? En ese sentido, o sea, esto yo lo expliqué mucho cuando hemos ya ido a través del Evangelio de San Marcos, que nuevamente las multitudes que seguían a Jesús, no todos eran creyentes. Un remanente pequeño de esas multitudes terminaron siendo seguidores realmente de Jesucristo, pero no todos, ¿no es cierto? Porque al final, cuando vemos la cruz y la pasión de Cristo, esas mismas multitudes que están siguiendo a Jesús son los mismos que están gritando, ¿no es cierto? Crucifícale, crucifícale. O sea, vemos claramente de que después, en el aposento alto, después de antes de la resurrección, o después de la resurrección, vemos que era apenas un grupo de 120. Okay. Imagínense, de las miles de las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, solamente 120 estaban congregados. Se dan cuenta de que no siempre es la gente que sigue, a veces tiene ciertas motivaciones, no porque reconocen que necesitan al Salvador, sino por algún tipo de beneficio propio, o curiosidad, o deber, o por su propia religión, ¿no es cierto? Pensando de que de alguna manera si asisten a una iglesia o van a cierto evento, están obteniendo algún tipo de mérito o están obteniendo algún tipo de favor con Dios, ¿no es cierto? De que Dios los va a amar más, ¿no es cierto? O aceptar más porque están haciendo ciertas cosas. No hay nada que nosotros podemos hacer, absolutamente nada que podemos hacer para ganarnos nuestra salvación, absolutamente nada. Es todo por la gracia de Dios, es un regalo de Dios por medio de la fe. Y aún la fe viene de Dios, es un regalo de Dios que viene a nosotros. Y bueno, así que vemos la multitud, sigo leyendo. Y él les preguntó, ¿no es cierto?, a los discípulos, ¿qué disputáis con ellos? Hablándole solamente a los discípulos, sino también a los escribas. Y respondiendo uno de la multitud, fíjense que alguien de la multitud responde. Quiero que entiendan eso. ¿Okay? Estamos acá en el versículo, estoy en el versículo que 17, ¿no es cierto? 17. Los escribas no contestaron nada, no le respondieron a Jesús, ni los discípulos le contestaron a Jesús. Los discípulos estaban, diríamos, en ciertas maneras apenados, ¿no es cierto? Se sentían mal porque no pudieron sacar el demonio, quitar el demonio de este joven. Y los escribas tampoco querían discutir con Jesús. Discutieron con los discípulos, pero no con Jesús. Ahí está. De la multitud, ¿quién sale? El Padre. Entonces dice, ¿qué disputa? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. De toda la multitud es el padre del joven, ¿no es cierto?, que tenía este demonio. Dice, y traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, vemos el efecto, ¿no es cierto?, que tiene este demonio en el cuerpo de este muchachito.
y lo violento que es, ¿no es cierto?, el demonio, y cómo los demonios tienen poder sobre los cuerpos físicos en el cual ellos poseen. Acá tenemos una verdadera posesión demoníaca y los efectos que causa en la persona. Y vemos cómo estos demonios, cuando en el ministerio de Jesús se amplificó, ¿no es cierto?, la posesión demoníaca, porque reaccionaban a la presencia misma del Hijo de Dios. Imagínense, y aún hablaban, ¿no es cierto?, y él les ordenaban, y ahí podemos ver de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, en el sentido de que en su humanidad Dios, o sea, es Dios encarnado, Dios hombre, tenía poder, ¿no es cierto?, sobre los demonios. Y eso una evidencia más de que Él es el Dios hombre, que los mismos demonios le obedecían. A gran diferencia de los profetas del Antiguo Testamento y todo eso, acá vemos que los demonios él podía echar fuera y ordenar al mismo Satanás, ¿no es cierto?, porque él tenía poder sobre ellos. ¿Okay? Acá no hay un igual, no es una guerra en contra el bien y el mal. Acá estamos hablando del poder soberano, poderoso, del Dios todopoderoso, sobre el poder demoníaco de Satanás y sus demonios, que son seres creados. No hay un igual acá, o sea, pero vemos que tienen su influencia, son poderosos sobre los seres humanos, ¿no es cierto? Y el efecto que tienen sobre el cuerpo, los cuerpos de los seres humanos. Y acá lo vemos en el caso de este niño. ¿Qué está pasando acá? O sea, vemos que, acuérdense que los discípulos, repaso para aquellos que ya han estado conmigo viendo desde Marcos capítulo 6, si ustedes van a Marcos capítulo 6, pueden ver que cuando él envía, ¿no es cierto? Cuando Jesús envía a los 12, ¿no es cierto?, que ellos dicen que están echando fuera, ¿no es cierto?, a muchos demonios. O sea, que los envía, ¿y qué está ocurriendo?, ¿no es cierto? Vemos que ellos están echando fuera demonios. Y no solamente algunos, sino que muchos. Es Marcos 6, ¿no es cierto? A ver, quiero estar seguro. Acá, en 6, del 7 en adelante, cuando él dice que él envió a sus 12, ¿no es cierto? Y que ellos dicen, y echaban, fíjense, en el 6:13, fíjense lo que dice acá, por eso que es importante este punto. Ellos hasta este punto habían ejercitado el poder delegado de Jesucristo. Jesús les delega, les da este poder para que ellos prediquen el evangelio, las buenas nuevas del reino, y también hicieran las cosas que Jesús estaba haciendo, como echar fuera a los demonios. Porque acá nos dice, y saliendo, 12 y 13, predicaban, ¿quién? Los 12, que todos se arrepintieran y echaban fuera, algunos no, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que vemos que ellos también estaban siendo usados por el Maestro, por Jesús, ¿no es cierto?, en hacer milagros, en echar fuera demonios, en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús. Ahora, en esta ocasión, unos capítulos más adelante, en el capítulo 9, algo pasó. No funcionó. O sea, vemos que no pudieron echar fuera el demonio de este muchacho. Entonces, por eso la reacción, y lo estoy preparando porque ustedes van a notar una reacción bastante severa que tiene Jesús con ellos. Es dirigida a los discípulos, no a las multitudes, a los discípulos. Ustedes dirán, wow, qué severo que Señor. Pero es importante entender esto, porque estos eran este es el grupo más íntimo de ellos, el cual él había dedicado ya tiempo a enseñarles acerca del poder del reino de Dios. Y acá ellos fallaron, nuevamente. Nosotros nos encontramos juntamente con ellos también. O sea, no lo miremos a ellos y critiquemos a ellos mucho, porque nosotros también flaqueamos en nuestra fe. Nuestra fe es débil en muchas ocasiones. Y entonces tenemos que entender eso. Pero ahí es para que ustedes entiendan el por qué Jesús es severo. Bueno, acá vemos que las multitudes estaban asombradas, como siempre ocurría ante la presencia de Jesús, más bien por curiosidad, porque iba a ser algún tipo de milagro, pero en realidad no era tanto porque lo estaban siguiendo, porque él era el Mesías, Jesús. Seguimos leyendo. Y
y en el versículo 18 y 19 dice, y dije a tus discípulos, está hablando el Padre nuevamente, el Padre que sale de las multitudes y explica, le dice a Jesús qué es lo que está ocurriendo, porque nadie se atrevía a hablar de lo que había pasado. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula. Ese cuando él dice oh, es una exclamación bien severa. Y habla de generación de incrédula, está hablando de incredulidad, de no creer en el poder de Jesús. Más efectivamente ellos, que ellos presenciaron el poder divino de Dios. Vieron a Jesús caminar en el agua. Vieron a Jesús detener la tormenta cuando se encontraban en el bote ahí cruzando el mar de Galilea. Pedro caminó sobre el agua cuando Pedro responde, ¿no es cierto?, al llamado de Jesús, que él vaya a caminar hacia él. Vieron los milagros, vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron los demonios salir, los mismos demonios hablar y él los enmudecía. Vieron todo eso y por eso que entonces él habla con tanta severidad, diciendo, después de todo este año y medio, casi 2 años que he estado con ustedes, ¿qué les ha pasado acá? ¿Por qué no han podido? Porque no tuvieron fe, porque no creyeron, porque empezaron a depender en sí mismos. Es como que empezaron, mira, esto funciona. Sin pensar que no viene de mí, no viene de ti, sino que esto venía del Señor, era el poder de Dios. Bueno, eso es lo que está pasando. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Wow, qué duro. O sea, acá vemos el fracaso de los discípulos de echar fuera el demonio de este muchacho, ¿no es cierto? Ahí está en la pantalla alguna de mis notas. Dice, el fracaso de estos discípulos de echar fuera al muchacho, el demonio, era sorprendente, ya que Jesús les había dado poder sobre los demonios. Se los acabo de leer, ¿no es cierto? Marcos 6, ahí 7 y el 13. Que no fueron algunos, sino que dice muchos demonios sacaron. O sea, y también ungieron con aceite y sanaron también a aquellos que estaban enfermos. Entonces, ¿qué pasó en 3 capítulos, ¿no es cierto? O en el lapso de casi 1 año, ¿no es cierto? Porque capítulo 6 estamos hablando de que ya estaban todavía en el ministerio de Galilea, ya había transcurrido tal vez 1 año. ¿Qué pasó? Es que nos pasa como todos nosotros, el momento que tenemos una fe, estamos ahí en fuego, ¿no es cierto? Y creemos, y después viene la decepción, después vienen las tentaciones, o vienen los problemas, las circunstancias de la vida. Y ponemos nuestros ojos, ¿no es cierto? Como Pedro puso los ojos en las olas y en los vientos y empezó a hundirse cuando Jesús lo había llamado. O sea, lo mismo pasó con Pedro, ¿no es cierto? Lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa conmigo. Exactamente igual, ¿no es cierto? No somos diferentes. Como yo les dije, nuestra fe, o sea, no es perfecta, como tampoco fue la fe de los discípulos. Nuestra fe va en progreso. Tenemos una fe que va creciendo, ¿no es cierto? Y la manera que crece nuestra fe es a través de nuestra obediencia, de nuestra dependencia en Él, de nuestra confianza en Él, ¿no es cierto? A medida que aprendemos obediencia, entonces estamos creciendo en la fe, ¿no es cierto? Estamos madurando en la fe. Muy bien, seguimos. Dice, la amonestación del Señor, oh generación incrédula, estaba dirigida, como yo les dije, ¿a quién? A los discípulos. Bien severo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía razón por la cual, ¿no es cierto? Él había estado con ellos. Vemos que la fe débil de los discípulos, una fe en progreso, una fe débil, una fe imperfecta, pero ahí yo lo puse en mis notas, es igual, somos nosotros. Así que yo me incluyo también con ellos. Decir, wow, Señor, ¿cuántas veces no creo? O sea, me envuelvo en el problema, en el temor, en la incertidumbre, en las preocupaciones. Y no estoy diciendo que eso no es normal, eso viene a nuestras vidas, es una realidad de nuestras vidas. No quiere decir que nunca vamos a tener, o sea, que si en el momento que yo empiezo a sentir cierto temor o cierta inseguridad en una situación difícil que estoy pasando, no quiere decir que ya fallaste. No, el problema está de cuando yo me dejo llevar, ¿no es cierto?, por esa circunstancia y no estoy confiando. ¿Entendés? O sea, ahí está la situación. Sí.
Ujú. Así es. Así es, así es. Te animas, te recordás a ti mismo de Él, te estás recordando de sus promesas. Él no cambia. Buen punto, hermana Magda, y para aquellos que no pudieron escuchar bien, es eso, de que muchas veces tenemos en esos momentos que vienen la incertidumbre, los temores, la dificultad, o sea, la duda, ¿no es cierto? La incredulidad, de decir, bueno, Señor, me vas a ayudar también en esta situación, es de recordarnos de que Él nos ayudó anteriormente también, y Él estuvo y fue fiel, ¿no es cierto?, en otras situaciones de nuestras vidas, pero también a través de su palabra, en sus promesas, de anclarnos, ¿no es cierto?, en lo que Él nos prometió. Y es constantemente de ejercitarnos en eso. Es una buena batalla, la batalla de la fe. Es una buena batalla, pero es una batalla. Es constante, ¿no es cierto? Y debemos de aprender a recordarnos a nosotros mismos de sus promesas, de quién es Él, de que Él es fiel. Muy bien, continuamos en el versículo 20 al 24. Ya estamos llegando ya al final del capítulo, de esta lección de hoy. Seguimos leyendo entonces quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, fíjense lo que clamó, y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta parte del pasaje es importantísimo. Yo creo que, wow, qué tremendo acá. Acá todos tenemos dudas y temores, y cuando dudamos en sus promesas, Jesús nos hace la misma pregunta. Quiero que ustedes entiendan eso. Acá el Señor nos hace esa misma pregunta. ¿No es cierto? Que acá nos dice, en el versículo que acabo de decir, dice, ¿cómo si tú puedes? Acá Jesús le está diciendo, ¿cómo que si yo puedo? O sea, claro que puedo. Todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para el que cree. Y esa es la misma pregunta que nos hace el Señor. ¿Cómo es que si yo puedo o no? El que confía en Jesús, porque a veces la gente dice, el que cree. Así es, el que confía, el que pone su dependencia total, el que realmente dice, yo confío en que tú lo puedes hacer. Y es exactamente acá lo que vemos. Ahora bien, no es un asunto, escuchen bien esto, no es un asunto si él puede o no. Él sí puede. Sino el asunto acá es que si yo puedo creer que él lo hará. Escuchen bien eso. No es un asunto de que si Dios puede o no puede, sino es que si realmente yo voy a creer que él puede. Y poner total y descansar, o sea, porque aún a veces el resultado de lo que pedimos no es de acuerdo a lo que nosotros nos esperábamos que tenía que ser, pero aún en eso podemos confiar y esperar que Dios sabe qué es lo mejor y seguir confiando. ¿No es cierto? Porque, sí. Creo también que muchos decimos, sí, yo creo, pero no hay sustancia, es simplemente decir. Claro. Tenemos que poner, como aquí dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Así es. Reconoce. Ante el Hijo de Dios, obviamente, y pues no se le puede engañar. O sea que tú puedes engañar a tu iglesia, sí, yo creo. Dios que conoce nuestro corazón tiene que ver realmente. Así es. Es interesante, es buen punto, porque es interesante que es el Padre que dice, ayuda a mi incredulidad. Cuando los discípulos tendrían que haber también reaccionado de esa manera. Cuando después que Jesús los exhorta duramente, le dice, oh generación incrédula. O sea, ellos, o sea,
tendría que haber contestado, ¿no es cierto? Como este padre. Vemos que el padre ejemplifica lo que también estaba en el corazón de los discípulos. No quiero hablar mal de ellos, o sea, ellos se sintieron mal, o sea, ellos fracasaron en ese sentido, en esta ocasión, de hacer la voluntad del Señor, de confiar en Él, de creer, ¿no es cierto? Y Dios utiliza como lección, ¿se acuerdan que esta es una lección de la fe? Y es una lección de fe, de creer, dirigida a los discípulos, utilizando, ¿no es cierto?, esta situación de este muchacho endemoniado con el Padre, ¿no es cierto?, para enseñarles a quién. No solamente al Padre, pero a los discípulos, a ellos, ¿no es cierto? Y vemos acá. Sí. Es como, pienso que, como dice usted ahorita, que los discípulos y en la generación, las otras generaciones de Egipto, ya Dios le ha mostrado. Claro, uff. Para ellos es mucho más duro, siento yo la reacción de ellos. Claro, imagínense, claro, viendo. Ajá. Esta es la generación que no está mostrando la fe, como debería estar ahora. Ujú. Creo que ellos fallan en el momento que Ujú. yo me he fallado. Claro. Dios me va a ayudar en que yo pueda hacer las cosas o estoy haciendo, tratando de hacer las cosas. Me confío y hasta pierdo un poco esa fe y llego a un momento como este padre decir, Amén. como dice la hermana, yo puedo decir, creo, pero Dios que sabe, yo le he pedido a Dios decirle, Señor, yo sé que yo creo, pero tú sabes. Amén. Donde yo creo. Así es. Ayúdame Así es. a reafirmar en ti más lo que yo creo. Y ahí vemos la reacción de humildad, de reconocimiento de nuestra total dependencia y nuestras limitaciones. Ahora me recuerda cuando Jesús dice, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Porque mírense, eso somos nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros no vimos los milagros de Jesús, pero los creemos, ¿no es cierto? Los tenemos en la bendita palabra de Dios. Y ahí el Señor está también mirándonos a nosotros, de que somos dichosos, de que aún no viendo los milagros y las señales y prodigios que ellos vieron, ¿no es cierto? O las multitudes vieron, los escribas vieron, los fariseos que vieron, todo eso, pero nosotros hemos creído. Y ahí vemos que la fe es un regalo de Dios, o sea, porque aún el hecho de que vieron todos los milagros, los fariseos, uno dirá, ¿cómo puede ser? Pero es por eso, porque el hecho de que ellos rehusaron de creer, de tener fe, aún viendo los milagros, eso no garantizaba, ¿no es cierto?, de que ellos iban a poner su fe, porque es un asunto del corazón, de un corazón regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo, que solamente eso puede venir a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, dice ahí los milagros. Claro. Claro. Muy cierto. Si te fijas, cuando él hace esa pregunta, cuando dice, pero si tú puedes hacer algo. O sea, que él dudaba, ¿hará o no hará? ¿No es cierto? Y como muchos de ellos, las multitudes habían oído acerca de Jesús. Y yo me imagino que el padre de este muchacho, siendo que estaban en el norte de Galilea, ya afuera, en regiones gentil, ¿no es cierto? Habían visto muchos habían visto los milagros, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no es cierto? Eso había ocurrido en esa región. Y los milagros y las sanidades y todo eso había ocurrido también en esa región. Y muchos habían oído acerca de eso. Yo no sé si este padre había visto alguno de los milagros de Jesús, o había estado en los grupos, en las multitudes que estaban siguiendo, tal vez un año antes o meses antes, pero es como que, ¿lo harás o no lo harás? ¿No es cierto? Te pone, claro, muy buen punto. O sea, a veces ponemos los ojos en lo grande de la enfermedad, del problema, de la circunstancia, y decimos, Señor, esto está demasiado grande. ¿Tú podrás hacer algo a través de esto? Así es.
Muy bueno, buen punto. Así que los milagros de sanidad que Cristo realizó dejan ver la compasión de Dios y también el hecho de que Él le importa el dolor y el sufrimiento humano. ¿Y por qué le importa el sufrimiento y el dolor humano? Porque Él tomó un cuerpo humano, porque Él se hizo hombre. Entonces Él podía, en su humanidad, Él podía entendernos, Él podía comprender el dolor. Jesús mismo lloró, Jesús mismo gimió, mismo Jesús, estando en Getsemaní, ¿no es cierto?, vio el dolor y la carga de la cruz. O sea que Jesús pudo sentir lo que nosotros sentimos. Entonces Él podía comprender, y es por eso que podemos recurrir a nuestro Dios, a nuestro Salvador, de que Él tendrá compasión de nosotros, que Él puede entendernos a nosotros, ¿cierto? Y vemos que Jesús permitió que este hombre sufriera, o sea, este hombre sufriente, abriera el corazón ante el Señor y que mostraba, o que de alguna manera mostraba, de esa manera Él mostraba su comprensión y su misericordia. O sea, utilizó esta situación para mostrar a sus discípulos, y tanto a este padre de este muchacho, y a las multitudes también, aunque las multitudes no creían en Él, pero esto más dirigido a sus discípulos y al Padre, es demostrar la compasión que tiene Dios, la misericordia que tiene Dios, de que es Dios quien toma, o sea, esta iniciativa de buscarnos, de mostrarnos, de que Él nos entiende en el medio de nuestro dolor. Y eso trae consuelo, ¿no es cierto? Eso trae fortaleza a nuestras vidas. De que en medio de nuestro dolor podemos saber de que Dios conoce nuestro dolor y conoce nuestras circunstancias y podemos apoyarnos y recurrir a Él, ¿no es cierto? Y encontrar alivio y fortaleza y ánimo en medio de nuestro dolor. No quiere decir que el dolor desaparece como arte de magia, pero es que en medio de nuestro dolor podemos encontrar la fortaleza y la gracia de Dios que nos está ahí para ayudarnos. Dios preservó la vida del muchacho para este momento a fin de traerle la gloria a su hijo. Importante en este punto que estoy poniendo acá en la lección, porque no nos dice que el padre dice que en muchas ocasiones el demonio trató de matarlo, ¿no es cierto? Y vemos como la soberanía de Dios, aun en medio del sufrimiento humano, en un mundo quebrado completamente, en un mundo roto por el pecado y las consecuencias del pecado, porque estas son las consecuencias de un mundo que ha caído en el pecado, ¿no es cierto? Pero aún en medio de todo eso, Dios aún está en control, y vemos la demostración del reino de Dios acá en la vida de este muchacho, en la vida de este padre también. El padre fue sincero, ¿no es cierto? Hablamos de la sinceridad, para admitir que aunque creía en el poder de Jesús y estaba luchando con la duda, acá él le pide que le ayude en su incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros debemos tener esa misma oración nosotros mismos? Cuando estoy luchando y reconozco, ¿no es cierto? No pensemos que Dios ahora está enojado conmigo, ¿no es cierto? No, como... Perdón, hermana. O que no tiene tiempo, o que no le interesa, ¿no es cierto?, nuestra situación. No, Él se interesa, acá lo vemos claramente, que Él se interesa por nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Y acá vemos que el Señor no está limitado por la fe imperfecta. Aunque tenía una fe imperfecta, débil, Dios aún en eso no está limitado, sino que vemos que Él sanó a este muchacho, quitó el demonio de este muchacho y quedó sano. Aún vemos la limitación de la fe imperfecta de un padre, pero vemos aún medio de la duda de este padre, vemos que es suficiente tener un poquito de fe, ¿no es cierto? La fe como el grano de ¿qué? De esa semilla de mostaza. Con eso basta, ¿no es cierto?, para entonces nosotros confiar de que Dios hará. Muy bien, terminando ya. Versículo 25 al 27, dice: cuando Jesús vio la multitud, se agolpaban, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Vemos o sea, la intención que tienen los demonios, ¿cierto? La intención que tiene Satanás de destruir la raza humana. ¿Por qué? Porque en cierta manera, o sea, no en cierta manera, sino que la raza humana
creada a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Él odia al ser humano. Así es. Y vemos en gloria, o sea, el regalo que nos dio el Salvador, ¿no es cierto? De ahora introducirnos a su reino. Y cómo Él odia, ¿no es cierto? Al ser humano y cómo su intención es totalmente para destruir. Y vemos acá el ejemplo de cómo aún en eso Jesús está en control y tiene el poder sobre los mismos demonios. Acá vemos en el ministerio público de Jesús, vemos la evidencia, ¿no es cierto?, de que Jesús tiene el poder sobre los demonios, demostrándonos de que Él es el Dios hombre. Él es el Dios hombre. Cuando Jesús vio la multitud, se agolpaban, decidió terminar la conversación y actuó. Ahí vemos eso, el Señor misericordioso quiso evitar mayor vergüenza al angustiado padre y al atormentado hijo, y actuó de inmediato, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo acá que vemos. Y acá ya terminando, vemos, voy a saltar un poquito acá, vemos la ternura y la clemencia, o sea, el amor que muestra Jesús sobre este padre y sobre este joven. Como siempre Jesús demostró, ¿no es cierto?, su amor y su compasión para aquellos que estaban sufriendo. Y bueno, ya terminando, versículos 28 y 29, los últimos versículos, dice, cuando él entró en casa, o sea, después de que ocurrió todo eso y el muchacho fue restaurado su salud, diríamos, o sea, porque tenía como, acuérdense que el paralelo de este versículo de Marcos 9, el paralelo está en Lucas 9, 37, y también está en Mateo 17, del 14 en adelante, y ahí Mateo lo menciona como si fuera un muchacho epiléptico. O sea, que las señales que daba este muchacho de estar bajo la influencia demoníaca, de estar poseído por el demonio, era una evidencia física que daba cierta evidencia de cierta enfermedad mental. Lo hablan también de que era un lunático, se habla de eso por la manera que actuaba. Y a veces lo que pasaba es que a veces los demonios se enmascaraban y se ocultaban en ciertas, diríamos, enfermedades que en realidad eran posesión. No estoy diciendo que toda persona que es epiléptica o tiene posesión demoníaca o que es, tiene problemas mentales es un problema de demonio. No estoy diciendo eso. En este caso sí lo fue, pero era porque era un demonio que estaba influenciando en el cuerpo físico de este muchacho. Pero no quiere decir de ninguna manera que toda enfermedad tiene que ver con demonios, no, porque hay falsas enseñanzas de ahí que entonces hay que reprender al demonio de la enfermedad y la persona va a ser sana. No. Hay ciertas verdades, o sea, físicas, de problemas físicos que tenemos, que son problemas, o sea, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, del hecho de que tenemos cuerpos que son frágiles, cuerpos que se enferman. Entonces, no estoy diciendo eso, quiero que quede claro en ese punto, pero en este caso sí lo es. La evidencia del problema físico que tenía este muchacho era esa. Entonces lo consideraban, o sea, aparentemente tenía como una enfermedad de ser epiléptico, pero fue hasta el momento de que aparece Jesús que el demonio que hace se manifiesta en la presencia de Jesús. Sí. Aún así, en esta época de nosotros estamos hablando de enfermedades que dan como signos y síntomas de una epilepsia o de una enfermedad mental. Definitivamente creo que Dios aún así pone a médicos, claro, y aún su propia palabra. Muy cierto. Así es. Enfermedades. Estamos hablando obviamente sí. que es muy parecido a la epilepsia, que Claro. En contexto hoy en nuestros días que son enfermedades depresivas y de trastornos. Así es. Buen punto. A lo mejor médicamente dices, no hay cura. Sí la hay. Y hay un remanso de paz y calma en la palabra del Señor. Así es. Buen punto, hermano, trae eso, porque es muy cierto. Mi hermano, cuando era chico, tenía 14 años, tuvo síntomas de epiléptico y me acuerdo yendo a la escuela, le agarraba los ataques en medio de la calle, o sea, caminando hacia la escuela y le salía espuma por la boca y después vieron que tenía un problema en unas venas, inflamación en unas venas de su cerebro, y con ciertos medicamentos después él pudo mejorar y ya nunca más tener ese tipo de
síntomas o de problemas. Pero es muy cierto, o sea, y Dios utiliza a los médicos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza, o sea, acuérdense que todo don, ¿no es cierto? Todo talento que Dios da, ¿no es cierto?, a los hombres es utilizado para la gloria de Dios. En este caso, médicos profesionales que han dedicado sus vidas al estudio de cómo sanar a los cuerpos, muy cierto. Como Dios también lo puede hacer milagrosamente. Pero creemos, o sea, cuando oramos, o sea, al Señor, oramos también por los médicos y por los medios y que puedan descubrir y poder sanar, ¿no es cierto? Pero buen punto, o sea, porque hay extremos de enseñanzas que están fluyendo por ahí de que no. Correcto. Así es, así es. Es buen punto, o sea, y creo que fui claro en eso. Quiero que, para aquellos también que están viendo esto después con YouTube, no estoy diciendo eso de que enfermedades son todas ocasionadas por demás, pero en este caso sí lo era, y era una manifestación demoníaca en el cuerpo de este muchacho. Muy bien, ya terminando acá, vemos lo que aprendieron sus discípulos, ¿no es cierto? El hecho acá, cuando Jesús les habla de cómo, o sea, cuál era el fallo de ellos, ¿no es cierto? ¿En qué manera ellos fallaron? Acá Jesús les está dando la respuesta. Cuando él entró a la casa, después de que todo esto había ocurrido, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, acá los discípulos reconocieron su debilidad, su fracaso, y él les dijo, este género, tal vez está hablando de un género, de un tipo de demonio, no sabemos exactamente a qué se lo refiere a género, ¿no es cierto? Podemos pensar que hay diferentes tipos o clases, hay diferentes clases o tipos de demonios, ¿no es cierto? Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y acá está hablando de la oración y ayuno, no es una fórmula mágica acá de que la oración y ayuno está hablando de nuestra dependencia total en el Señor, ¿no es cierto? Porque lo que hace el ayuno es de tomar tiempo, ¿no es cierto?, de ciertas cosas que son tal vez necesarias de hacer, de comer, o es de tomar tiempo de estar en comunión con el Señor, de estar con Él, en la presencia del Señor, de buscar al Señor, ¿no es cierto?, a través de su palabra, en alabanza, en adoración. Eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, al ayuno y la oración. Y eso es lo que está pasando. Y acá la lección que le está enseñando a sus discípulos es que la oración humilde y la total dependencia, ¿no es cierto?, de tener fe en el Señor, en el poder de Dios, es lo que ellos tenían que aprender. De que ellos empezaron a depender de sí mismos más del Señor. Tal vez oraron, ni siquiera estaban orando, porque cuando él menciona esto, tal vez ni siquiera habían tomado tiempo de orar y buscar el rostro. Ellos dijeron, bueno, como lo dijimos antes, o fue en el capítulo 6, ahí vamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Como si fuera algo mecánico, como si fuera algo que, bueno, ahora tiene que ocurrir. Y acá la lección que Jesús le está enseñando es que la única manera que esto, o sea, es de que el poder no viene de ti, sino el poder viene de Dios. Y ese poder fluye a través de una persona que está en dependencia, que está en comunión con el Señor, que está buscando del Señor, ¿cierto? Es en ese sentido acá, de reconocimiento, de humildad nosotros mismos, de que no es de nosotros, sino el poder viene de Dios. Bueno, y ya terminando, ¿qué más tengo acá? Jesús curó a un muchacho que no tenía fe, pero aquí el milagro está relacionado con la fe, porque es esta lección necesaria para los discípulos en el futuro. Acá esa es la lección de hoy. La lección de ellos fue de poner su fe y de creer en el poder del Señor. El poder les llegaría por creer en la oración. Esa fe débil del hombre fue suficiente para ejercer el poder de Dios sobre la situación del muchacho, y de la misma manera con nosotros. Aunque nuestra fe sea débil e imperfecta, puede, ¿no es cierto?, desatar, diríamos, el poder de Dios, ¿no es cierto?, en nuestra situación, en nuestras circunstancias. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te damos gracias por tu santa palabra, gracias por enseñarnos, Señor, de que, Señor, no andamos por vista, sino que andamos como seguidores de Cristo por fe. Y, Señor, gracias, Señor, por mostrarnos la lección de que tú eres un Dios que es fiel, un Dios que nos promete y nos das tus eternas promesas, y tu fidelidad es para siempre, Señor. Y te damos gracias de que podemos confiar y depender, Señor, humildemente reconociendo
nuestras limitaciones, nuestra debilidad, aún en nuestra fe, Señor, de tener una fe que es débil, una fe que muchas veces lucha con incredulidad o dudas, Señor. Aún en todo eso, Señor, tú ayudas nuestra incredulidad y ayudas nuestra fe, para que entonces pongamos nuestros ojos en un Dios que puede hacer aún lo imposible. Y como dice tu palabra, Señor, de que aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra, y lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.